o atrévete a despegar en tu vida, o atrévete a despegar con Dios. Y queremos que usted pueda buscar en su Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 15, Segunda de Reyes, capítulo 15, a partir del verso número 1. Y si usted no tiene impedimento y lo encuentre, puede ponerse de pie. Vamos a estar leyendo todos juntos. Diga gloria a Dios. Qué precioso, ¿verdad?, poder aprender de la palabra del Señor. Y les recordamos que esta enseñanza va a estar bajo el título Cuida tu lugar. Repite conmigo: cuida tu lugar. Dice Segunda de Reyes 15:1: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Padre eterno, Dios santo, te alabamos por ti en esta mañana. Te rogamos, Dios eterno, que tú puedas ministrarnos a través de esta palabra, que tú puedas, Señor Dios, hablar a nuestras vidas, porque necesitamos, Dios mío, dar un paso más hacia adelante, tener la victoria que tú ganaste para nosotros, Señor, y poder alcanzar, Dios mío, ese nivel al que tú nos quieres llevar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si usted puede aplaudir al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es precioso, Dios es fiel, no hay nadie como Él. Gloria al Señor. Puede sentarse, mis hermanos, y vamos a ver, como decía en esta porción de la palabra de la Escritura, acerca de la vida de un rey llamado Azarías, pero que también se le llamó Usías. Es decir, que el mismo rey que se le llamó Azarías también se le llamó Usías. Y realmente en medio del pueblo cristiano, el rey Usías fue muy conocido, porque Dios nos da mucha enseñanza acerca de lo que Él quiere hacer usando esta persona. El rey Usías, o el rey Azarías, que así también se le llama, fue alguien que hizo lo recto delante de Dios. Qué bueno, ¿verdad?, que alguien tenga buen criterio de Dios, pero prefiero que lo tenga Dios. Porque mucha gente tiene buen criterio de las personas, o dice algo bueno de las personas a veces por compromiso, pero Dios no está comprometido con nadie. Cuando Él habla en su palabra, que Él inspiró la Biblia, y Él expresa que hizo lo recto delante de Dios, es porque lo hizo, porque realmente Él no tiene favoritos o privilegiados, sino a que a cada uno le da realmente el lugar que le corresponde. Y vemos que hizo lo recto, pero sin embargo, dice la palabra que él, a partir de una etapa de su vida, se vivió leproso, porque Dios le dio, y esa persona vivió leproso toda su vida. De hecho, no pudo entrar en el palacio real, sino que su hijo Jotán era quien gobernaba en el palacio, dirigía el palacio, mientras él era rey. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de despegar en Dios y no quedarme, ¿verdad?, a un nivel quizás bajo. Y el enemigo quisiera que nosotros fuéramos como una planta rastrera, o si fuéramos a volar, voláramos como las gallinas y nunca como las águilas. Quisiera que de alguna manera nosotros tuviéramos un obstáculo, y necesitamos nosotros estar viendo qué es lo que pudiera afectarme a mí. Porque hay personas que le afectan un área y otras personas que le afectan otro. Nos hacemos varias preguntas mientras estamos compartiendo la palabra en esta mañana. Número uno, ¿qué hizo Usías para llegar a ser leproso, o que Dios le condenara, que lo dejara leproso toda su vida? Pregunta número dos, ¿puede la vida de un creyente ser marcada por un pecado que haya cometido en su vida y eso permanecer toda la vida a pesar de que se haya arrepentido? Y de hecho, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de poder ser levantado y prosperado en el Señor. Yo no sé cuántos han visto despegar un avión. ¿Alguien lo ha visto? Sí, despegar. No solamente que esté en el aire, sino despegar. ¿Sabe usted que cuando el avión está en el aeropuerto,
hay una cosa muy pequeña que le impide despegar. Un pequeño obstáculo que le ponen en la rueda delantera. Es tan pequeño que es asombroso, pero jamás volará, jamás despegará si no le quitan ese calzo que le ponen delante. Y de hecho lo primero que hacen después que todo está preparado es quitar ese calzo que está delante. Y en esta mañana vamos a hablar para que usted identifique qué te está impidiendo despegar en tu vida. ¿Qué te está estorbando? Tienes las alas, tienes el combustible, tienes la pista, tienes todas las condiciones aerodinámicas, pero ¿por qué no vuelas? Y si vuelas, ¿por qué vuelas tan bajo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y de hecho, vamos a estar hablando acerca de la vida de este hombre, porque la palabra de Dios nos inspira a través de las enseñanzas que nos da. Dice la palabra acerca de la vida del rey Azarías o el rey Usías, que también está, esta historia de este hombre está en 2 de Crónicas 26, en un libro paralelo también a el libro de Primera del Rey, 2 de Crónicas 26, que le invito también usted pueda buscar ese pasaje a partir del verso número 1. Y aquí se usa más el nombre de Usías. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Diga gloria a Dios. Dice que hizo lo recto y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías, aquel siervo del Señor, aquel profeta de Dios que Dios usó para levantar la vida de Usías, para levantar la vida de este rey. Dice la palabra que era alguien que era entendido en visiones, era alguien usado por el Señor. Y muchas veces nosotros también tenemos que estar dando muchas gracias al Señor. ¿Por qué? Porque en esa bendición que Dios nos da a través de alguien que puede estar buscando al Señor, y esa persona nos anima en momentos de debilidad, esa persona tiene una palabra de Dios para nosotros en momentos de que quizás nos sentimos mal o estamos desfalleciendo, pero Dios quiere que despegues en tu vida. Repita conmigo: Dios quiere que despegue en mi vida. Y de hecho, realmente dice que él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Cuando dependemos de otras personas y no hemos podido despegar por nosotros mismos, el enemigo, Satanás, lo va a saber. Satanás sabe que nosotros tenemos un lastre. ¿Sabe lo que es un lastre? Es un peso que no nos deja levantar. Es un peso que no nos deja alzar el vuelo. Es un peso que está encima de nosotros, que muchas veces no lo podemos quitar, no sabemos cómo quitarlo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso, los estorbos que el enemigo pone, los estorbos que yo no he quitado. ¿Sabe usted que la vida cristiana muchas veces está en función de ir quitando los estorbos? Porque un día vamos a volar con el Señor. Un día vamos a levantar vuelo con el Señor. Un día vamos a despuntar con el Señor, y Dios espera eso. Yo no sé cuánto tiempo ha estado esperando el Señor por ti y por mí para que despuntes. Es lindo ver a un cristiano despuntar en la fe. Qué lindo es ver a un hijo de Dios despuntar en la fe. Pero lleva más tiempo la preparación quizás que el tiempo de vuelo. Quizás el tiempo de vuelo no sea tan largo. Pero qué bueno que podamos empezar temprano. ¿A quién puede dar gloria a Dios? Qué bueno poder empezar temprano. Dice que en esos tiempos en que vivió, dice que persistió buscar a Dios, Dios le dio grandes hazañas, permitió tener grandes hazañas, venció muchas cosas. Y dice en el versículo 7 y el versículo 8 de 2 de Crónica, también dice que Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gulbaal, y contra los amonitas.
Hirieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Poderoso, se había hecho altamente poderoso. No tenía vuelo en sí mismo. Él dependía de la inspiración que tenía Zacarías, pero tenía muchos logros. Había logrado muchas cosas. Muchas veces nosotros nos sentimos que estamos caminando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado victoria sobre muchas cosas. Es posible que Dios te haya dado victoria sobre un vicio. Es posible que Dios te haya dado victoria sobre problemas económicos. Es posible que Dios te haya dado victoria sobre la enfermedad. Es posible que Dios te haya dado victoria sobre debilidades de tu carácter. Es posible que Dios te está dando victoria, pero muchas veces esa victoria depende de la oración de otro, del estímulo de otro, del impulso de otro. Y mientras persistió en buscar al Señor, mientras persistió, Dios quiere que tú y yo persistamos, porque el deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es levantarnos. Dice la palabra del Señor que Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no vino a destruir a los pecadores, sino a salvarlos. Pero para eso necesitamos saber, en primer lugar, qué me estorba, qué tengo que quitar. ¿Sabe? Muchas veces nosotros dejamos esas situaciones para última hora. Quitamos cosas que realmente no son tan difíciles, o quizás son más difíciles una que otra, pero no quitamos lo que verdaderamente sabemos que nos estorba. Y es tan importante que tú y yo podamos saber qué me está quitando el impulso. Y no decimos que la vida del rey Uzías fue una vida en pecado o mediocre. Sí decimos que Dios le prosperó, número uno. Sí decimos que hizo lo recto delante del Señor, número dos. Y sí decimos que fue herido por el Señor. Dios le permitió en su vida ser leproso. La lepra es una enfermedad que la Biblia representa el pecado. Es una enfermedad que se tomaba o que se recibía en la piel, y la persona literalmente se despedazaba porque no había medicamento para ella. De hecho, la persona podía caerse de las orejas, podía caerse de quizás la nariz, caerse de la piel, empezar a podrirse literalmente. Pero aquel hombre que quizás era valeroso, aquel rey que hizo lo recto, digo y me pregunto, Señor, ¿por qué la lepra? ¿Por qué tener este lastre? Muchas veces el enemigo quisiera, sí, estar levantado, pero estos peros nos revientan, ¿sí o no, hermano? Estos peros nos estorban, estos peros que no me dejan que yo realmente llegue al punto, al nivel que Dios espera de mí. Muchas veces me acostumbro al pelo. Hay personas que les hablamos y les decimos, ¿cómo estás? Pastor, estoy bastante bien. Tú sabes que toda la vida yo he sido enferma de los nervios. Otra persona dice, pastor, yo estoy bastante bien, pero tú sabes, en mi casa nunca avanza. Nos acostumbramos a la mediocridad. Nos acostumbramos a volar bajito. Nos acostumbramos a lo poquito. Pero el Señor quiere que puedas despegar en Él. Diga gloria a Dios. El Señor no te quiere ahí raquítico. El Señor quiere levantar tu vida. Y la vida del rey Uzías fue de inspiración. Sí, fue de inspiración. ¿Por qué? Porque Dios hizo grandes cosas. Como dice la palabra, que Él pudo vencer a los filisteos, número uno. Que Él pudo vencer a los árabes, número dos. Que Él pudo vencer a los amonitas, número tres. Y algo más. Eso significa las cosas que vencemos nosotros. Pero también hizo algo. Y en eso está cuando nosotros inspiramos a otros, cuando nosotros levantamos a los que están a nuestro alrededor. Dice en el versículo 14 y el versículo 15 de 2 de Crónicas 26, versículo 14 y versículo 15, dice: y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Se hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes
piedra, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Puede ser que dependiendo de otros, del estímulo de otros, del ánimo de otros, como Zacarías, dependiendo de la oración, no me gusta que oren por ustedes. Yo quiero, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo decía, oren por mí, para que yo pueda predicar con el mundo, oren por mí, para que el Señor me libre de las obras del enemigo. Pero también tengo que aprender una cosa, y es que Dios quiere una relación entre Él y yo. Él quiere una comunicación directa, porque Dios realmente no está poniendo a ningún hermano como intermediario. El único intermediario entre Dios y nosotros se llama Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Por lo tanto, Él no tiene a alguien que es humano para que lo pueda estar haciendo, sino que Él mismo desea poder tratar con nuestras vidas. Dice que se preparó para el ejército. Aleluya. Qué lindo, hermano, cuando tú has sido de bendición a otro. Y mira, si ves a esa persona, dice, en Usías preparó para este y vio levantarse a este otro. Yo quiero decirle que después de la conversión nuestra, después de la conversión suya, el gozo de ver la conversión de otro es el mayor gozo que hay. Alguien puede aplaudir al Señor, hermano. El Señor también está usándote para hacer de bendición a otra persona. De bendición a otra persona fue el rey Usías. Pero recuerden que Usías vivió leproso toda su vida. O de hecho, desde un momento específico que todavía nos preguntamos, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Usías que él llegó a ser leproso? Y nos preguntamos y decimos, bueno, ¿hasta dónde llegó él siendo prosperado? ¿Y en qué momento tuvo ese viraje que llegó a tener esa mala condición? Realmente Dios le dio muchas cosas buenas. Pero una de las cosas que no aprendió este rey Azarías o este rey Usías, como decimos que también se le llama, dice que no aprendió él no aprendió a someterse a Dios. ¿Saben que hay muchas cosas que aprendemos pero otras no? Hay personas que aprenden a quizás cantar. Dígame, ¿cuánto les gusta cantar? ¿Saben que cantar hay que aprender? Nosotros podemos intentar cantar, pero lleva, ¿verdad?, poder hacerlo, poder tener no solo las condiciones físicas que se requieren, las condiciones, sino también una inclusión para poder lograrlo mejor. Pero también hay muchas otras cosas que se aprenden. Pero hay áreas en nuestras vidas en las que tenemos límites. Áreas en las que tengo que entender que yo soy vulnerable. Áreas en las que tengo que entender que yo soy débil. Y en esas áreas que yo tengo que aprender que soy débil, debo aprender a cómo depender del Señor. Y quiero decirles que pudiera tener todas las condiciones como ese avión. Pudiera tener las alas para volar. Pudiera tener todas las condiciones aerodinámicas para volar. Pudiera tener el combustible. Pudiera tener un buen piloto. Pero necesito quitarle el estorbo que está en mi rueda. Necesito quitarle el estorbo que hay delante de mi vida. Dice 2 de Crónicas 26:16 más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Pregunta, ¿por qué no entrar en el templo y ofrecer incienso si era el rey? Es que cada uno de nosotros tenemos que saber el lugar que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos que saber hasta dónde, qué estatura he crecido y hasta dónde debo llegar y qué debo hacer y qué no debo hacer. Y eso se llama sometimiento a Dios. Había logrado muchas cosas, pero una de las cosas que no había tenido victoria era someterse a Dios. Cuando nos sometimos al Señor, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Cuando nuestra vida no solo dice que el Señor manda en mí, sino que le digo que mande literalmente
entonces es que yo puedo alcanzar los triunfos. ¿Sabe que muchas veces hay una batalla de Dios con nosotros, como Dios la tuvo con Jonás? Jonás era un siervo del Señor, Jonás era un hombre al que Dios le daba palabra profética, pero un día Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Se plantó entre ellos y le dijo: no voy a ir. Y de hecho ustedes saben la historia de Jonás, si no está ahí en el libro de Jonás en la Biblia. El Señor tuvo que tratar con la vida de Jonás. Muchas veces la vida se nos va en el tiempo en que Dios está tratando con la piedra que hay delante de nuestra rueda y nosotros no dejamos que Dios la quite. ¿Por qué? Porque yo debo someterme, porque yo debo humillarme delante del Señor. Dios ha establecido diferentes ministerios y responsabilidades según su voluntad sobre sus hijos, pero yo debo saber que Él es soberano. Puedo haber logrado muchas cosas. Quizás eres alguien muy buen, has aprendido muy bien la Biblia, te sabes los versículos de la palabra. Eres alguien que cuando agarra un pasaje en la Biblia sabe interpretarlo y entenderlo. Pero ¿cómo vivirlo? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo dejar que Dios guíe mi vida? Ya es otro nivel al que Dios nos quiere llevar. Es otro nivel que realmente requiere una entrega, porque muchas veces hacer lo bueno es algo que nos hace quedar estancados, porque Dios quiere llevarte a un nivel más excelente. Diga aleluya. De hecho, el crecer un poquito más es algo complejo. ¿Sabe usted que cuando van a destilar el alcohol, entre la purificación de 0 a 90% es algo que quizás se logra con un esfuerzo pequeño o medio esfuerzo? Pero lograr un alcohol del 90 al 100% de pureza, eso sí es costoso. Y Dios no hay hablado, dice la palabra, dejando atrás los rudimentos, el arrepentimiento de obras muertas. Dice: prosigue, despega por favor, levanta el vuelo, camina hacia arriba. ¿Por qué quedarme en ese nivel pequeño? Y esto es lo que quiere el diablo. Yo no sé cuántos de ustedes han querido tocar algo que está alto pero no llega. Hace poco una persona vino, nosotros tenemos el timbre de aquí de la entrada un poco alto, lo pusimos alto porque los niños que pasaban tocaban el timbre y hubo que ponerlo alto. Y hay personas que no llegan. Había una jovencita o una niñita que venía acá a la iglesia hoy, no vive acá, y ella venía con una vara. Ella no llegaba al timbre, pero ella agarraba su varita y tocaba. A veces y se apagaba y era que ella con su varita tocaba el timbre. Yo quiero decirte una cosa: Dios quiere levantar tu mano. ¿Alguien me dice gloria a Dios? Dios quiere levantar tu vida, Dios quiere levantar tu testimonio, pero para eso lleva que usted esté realmente decidido a crecer en el Señor, decidido a que Dios le pueda levantar en la fe. Y de hecho, desde que Dios ha establecido ministerios, ha establecido a cada uno. Dice el versículo 17 y el versículo 10, al versículo 19 dice: y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra que estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Diga doloroso. Hay muchas cosas que vimos en la vida de este rey Usías, preciosas. Pero ¿por qué el enemigo va a usar un detalle
detalle en mi debilidad, porque quiero decirte que lo que tú sabes que es tu debilidad, lo que tú sabes que es tu carácter, es lo que hay que llevar a los pies de Cristo todos los días. Porque en lo que yo soy fuerte, por supuesto, tiene que yo lo veo. Pero en lo que yo no soy fuerte, yo sé que necesito todo el tiempo la ayuda del Señor. Yo no sé cuándo se sabe, se conoce. Alguien se conoce sin ninguno. Amén. Nos conocemos, ¿verdad? Y cuando nos conocemos decimos, Señor, tú sabes que en esta área yo soy débil, pero dame la fuerza. Y no me levanto un día en la mañana sin poner esta área a los pies de Cristo. Y no me levanto un día en la mañana sin poner esa debilidad a los pies de Cristo. Dice la palabra. Y cuando él se sintió fuerte, qué triste, hermano. Cuando ya has vencido tantas cosas, cuando ya has llegado a un nivel, el enemigo quiere derrumbarte de ese nivel. El enemigo quiere ponerte un obstáculo en tu rueda. Porque ¿sabe usted? ¿Sabe cuál es el momento más peligroso de un vuelo en un avión? El despegue. El otro momento más peligroso es el aterrizaje. Pero en el aterrizaje nuestro estaremos con el Señor. Aleluya. Hay que dar un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Aleluya. Aprende a despegar en el Señor. Cuida tu lugar. Levántate en el nombre del Señor. ¿Por qué no entrar, quizás decía él? ¿Por qué no entrar en el santuario y ofrecer incienso? Porque no era tu lugar. Porque no era tu responsabilidad. Hay lugares en que tú ni yo debemos entrar. Hay lugares que le corresponden a mi hermano o a mi hermana. Hay cosas que Dios ha repartido a otros. Y eso nos lleva a la humildad de saber cuál es mi espacio. ¿Cuál es mi espacio? ¿Sabes? Como esposa tienes un lugar. Pero como esposo tienes un lugar. Como líder tienes un lugar. Pero como parte del grupo tienes un lugar. Como hijo tienes un lugar. Como pastor tienes un lugar. ¿Por qué quiero salirme de mi lugar y hacer el trabajo de otro? ¿Por qué quiero hacer en lo que yo no soy quizás llamado a hacer? Y el rey Usías fue alguien prosperado por el Señor. Por supuesto era un poco dependiente. Y ser dependiente de Dios es muy bueno. Pero muchas veces depender de personas que realmente son las que oran porque nosotros quizás no oramos lo suficiente es un riesgo. Dice la palabra que Dios repartió como quiso. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios mismo constituyó. Qué bueno es saber y honrar al que Dios constituyó, pero saber cuál es mi lugar. Ocupar mi lugar. Sentir el gozo primero de ser un hijo de Dios. Y aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás lo que hacemos, hay una historia de niño, de un puerquito campesino. ¿Saben la historia del puerquito campesino? Aquel puerquito campesino un día dijo, no quiero ser más campesino, yo quiero ser otra cosa. Y salió y dice que se encontró y oyó una música y digo, yo voy a aprender a tocar música. Pero tocar música lleva también un esfuerzo. Tocar música lleva también trabajo, dedicación. Pero cuando empezó y vio que era difícil, digo, no, esto no. Y siguió caminando y se encontró un olor, porque pasó por una panadería. ¿Cuándo pasó por una panadería? Y dijo, yo voy a ser panadero. Pero luego no había las máquinas que hay ahora para hacer el pan, sino que había que amasar la masa. Y pusieron al puerquito a amasar la masa. Recuerden que es una historia de niños que nos da de enseñanza. Y pusieron al puerquito a amasar aquella masa, pero él se cansó. Y digo, no voy a ser panadero. Y así fue buscando cosas, pero ninguna les convenía. Hasta que un día digo, déjenme agarrar mi guataca, déjenme agarrar mi asadón, porque yo soy un puerquito campesino. Denle un fuerte aplauso, Señor, hermano. Fuerte aplauso. Aleluya. Dice en 1 Corintios 12, del 7 al 11, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este que es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
sanidades por el mismo Espíritu. Dice, el otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga, yo tengo mucho gozo porque Dios me dio lo que Él sabe que yo puedo hacer. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. Fuerte, esa palabra. Decía que todos tenemos un espacio, un lugar, pero muchos se han dañado por ocupar el lugar que no les corresponde, por salirse de sus límites. Quizás cuando no tengo la estatura suficiente, quizás cuando Dios no me llamó a hacer eso, quizás cuando no he aprendido a que esa área de mi vida hay que someterla. Ejemplo lo tuvo Saúl. Dice en 1 de Samuel 13, del 13 al 14, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Haber caminado tanto y ahogarse en la orilla. Diga, eso es muy triste. Hemos llegado al Señor, hemos dejado atrás la vida que teníamos, hemos puesto a los pies de Cristo tanto batallar y tanta lucha, pero el Señor quiere que yo despegue. ¿Sabe? El enemigo no quiere que despegues. El enemigo te quiere ver raquítico, y si te quiere ver con tu cabeza agacha, y te quiere ver medio entumecido, pero Dios quiere que usted pueda levantar en su nombre. ¿Sabe usted que todos tenemos un área? Dice la palabra también que Elí tuvo problemas. Elí, el sacerdote, dice 1 de Samuel 3:13: y demostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos no han clamado a Dios y él no los ha estorbado. Hay veces que la debilidad nuestra son nuestros hijos. Sí, yo no los corrijo, yo no los enseño, porque cada vez que los veo, ellos me desmantelan, ellos me hacen que yo no pueda levantar, yo no puedo decir nada, porque se me van las fuerzas. Pero te digo una cosa, Dios quiere que puedas levantar el vuelo. En las áreas en las que eres débil, por favor, clama más al Señor. Mire, Señor, esta es el área en la que yo me siento debilitado. Sea en tu matrimonio, sea en tus hijos, sea en tu trabajo, sea en tu carácter. ¿En qué área necesitas el respaldo del Señor? Más de lo normal, más de lo común. Es que cada uno de nosotros sabemos. Ahora, nos hacemos una siguiente pregunta que dimos al principio. ¿Existen marcas del pecado que quedan en la vida del creyente aunque ya ha sido perdonado? ¿Sabe que una de las mentiras del diablo es decir, no importa, Dios todo lo perdona? Y sí es verdad, Dios perdonó al rey Usías. La pregunta es, ¿pueden quedar marcas en nuestra vida? ¿Pueden haber cosas que te dañen y se queden para siempre? Sí, pueden haber cosas. Esto no significa que Dios no nos ha perdonado. Segunda de Crónicas 26:21 dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo estuvo a cargo de la casa real, gobernaba el pueblo de la tierra. ¿Qué marcas pueden quedar en el rey Usías o Azarías, como también se le llama? En ese rey quedó la marca de la lepra. Él fue un gran rey. Él fue alguien especial. Dios lo pudo haber sanado, pero le dejó la marca. ¿Qué puede quedar de la marca de los errores de nuestra vida en el pasado? Y eso no significa que nosotros digamos, pero ahí está. Por ejemplo, un hijo concebido en pecado y con la persona equivocada será para toda la vida. Conozco un pastor que de hecho llegó a ser pastor después que había perdido su primer matrimonio,
Y ahora Dios le había dado 2 hijos. Y llegó un momento en que sufría porque tenía una hija adolescente, pero no estaba con él. Y él lloraba y pidió consejo a la dirección de la obra. Y nosotros tratando con esa persona se le enseñó y se le dijo: vas a tener que sufrirlo. ¿Por qué vas a tener que sufrirlo? Porque tú no estás en esa familia. Vas a tener que levantar estos 2 hijos que Dios te ha dado ahora. Vas a tener que cuidarlos y levantarlos. Y hoy por hoy es un siervo del Señor, pero le queda un dolorcito. Esa hija que no está cerca de él. Hay cosas que van a quedar como marca, una enfermedad contraída en pecado que puede permanecer aunque Dios pueda obrar el milagro. Murió Lucías con la lepra, pero muchas personas luego que cayeron en pecado, aún siendo cristianas, luego cayeron en pecado y pudieron haber agarrado el SIDA y otras cosas y todavía la tienen. Una pérdida económica que luego nunca más se haya recuperado. Pudiera ser una pérdida también. Una ruptura matrimonial que puede sufrirse al perder la pareja y ahora nunca regresa porque esa persona está casada con otro. ¿Cuántas cosas? La pérdida también quizás de un ministerio que Dios nos ha dado y nos puede dar otro, pero aquel ya lo perdí. Qué doloroso cuando dejamos que el enemigo se cuele por una envidia. Yo te digo una cosa, debemos aprender a estorbar al enemigo. Debemos aprender a cuidarnos en el área en que somos débiles. Por supuesto que no me puedo quedar estancado en mi pasado. Si me quedo estancado en mi pasado, yo no podré avanzar hacia los planes que Dios tiene conmigo. Hay muchas veces que el obstáculo de mi vida es mi pasado. Pero el Señor te dice que aquí Él hace nuevas todas las cosas. Es decir, es un Dios de oportunidades. Diga gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, qué precioso es el Señor. Pero te digo una cosa, van a quedar marcas que vas a tener que seguir con ellas, vivir con ellas. Y de hecho, la palabra del Señor te dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Denle un aplauso fuerte, Señor, hermano. Fuerte, fuerte. Necesitamos cuidar lo que hemos recibido de Dios. ¿Cuánto siente que ha recibido algo lindo del Señor? Yo lo creo, he recibido, nosotros hemos recibido. Y te digo una cosa, dice la palabra, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman y le buscan. Pero también dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Pregunta: ¿eres valiente o cobarde? Apúntese a su hermano. Diga: ¿eres valiente o cobarde? Porque de los cobardes no hay nada escrito. Yo no puedo aplaudir al Señor. De los cobardes no hay nada escrito. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra en Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No seamos rebeldes ante el llamado del Señor. ¿Sabe lo que dice la palabra en Isaías 1, versículos 2 y 3? Dice: oíd cielos y escuchad la tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando yo conozco lo que Dios me dice, cuando yo conozco mi debilidad, cuando yo conozco a mi Señor, cuando yo conozco a dónde quiero llegar, diga gloria a Dios. ¿Sabes a dónde Dios te quiere llevar? ¿Sabes a dónde el diablo te quisiera llevar? Pero qué bueno, hermano, que nosotros podamos decir: atrás, nunca más. Diga gloria a Dios. El esposo de una hermana nuestra, Dios lo liberó de la bebida. Pero un día alguien le vio que él no asistía a la iglesia y le dijo:
si tú no eres cristiano realmente? ¿Por qué no te vas y sigues en la calle? Le dijo, todavía no soy el cristiano que Dios espera de mí, pero para atrás nunca vuelvo. Dile un fuerte aplauso, para atrás nunca vuelvo. Lo excelente es mejor que lo bueno. Dice la palabra en Isaías 6:1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llegaban al templo. Uzías no disputó, pero Isaías sí disputó. En el año en que murió el rey Uzías, Uzías era un rey que la gente miraba. Uzías era un rey que era reconocido. Uzías era un rey, pero era leproso. Todo el mundo quizás se guiaba por el rey Uzías, porque esta profecía aparece aquí en Isaías 6:1 y dice, en el año en que murió el rey Uzías. ¿Cuántos cristianos hemos oído eso? En el año en que la persona a la que no miraba, en el año en que la confianza que no tenía, en ese año dice, vi yo al Señor grande y sublime. Ese día es día de ponerse de pie. Ese día es día de ponerse pantalones largos. Ese día es día que te toca caminar. Ese día es día que te toca decidir. Ese día es día que te toca levantar. Ese día es el día que te toca despegar el vuelo. Ese día tienes que haber quitado el obstáculo de tu rueda. Ese día, entonces el Señor hace lo que te faltaba. Dice la palabra que en ese año que murió el rey Uzías, dice en Isaías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice algo más, el versículo 2 de Isaías, que le quiero leer directamente, porque realmente, hermano, qué precioso es saber que Dios sigue levantando gente, que Dios sigue buscando quién sí. Diga, ¿quién sí? En ese día es importante que nosotros podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. El rey Uzías tuvo sus debilidades. El rey Uzías hizo grandes cosas, pero a su vez tuvo también grandes errores. Pero Dios levantó entonces a Isaías. Dice en el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voz diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, reconocimiento, reconocimiento. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, circunstancia, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Diga gloria a Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una esperanza y tocando con él sobre mi boca, me dijo, he aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Meterse a la presencia de Dios, un toque de Dios sobre nuestra vida es lo que necesitamos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame aquí. Ahora denle un aplauso fuerte al Señor. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Gloria al Señor. Atrévete a despegar con Dios. Por favor, sepa que hay un obstáculo, hay una piedra, hay un estorbo, hay algo delante de tu rueda. Si no lo quitas, no despegarás. Estás preocupado quizás por muchas cosas. Quizás que el combustible que tengo me alcance. Quizás que mis alas tengan suficientemente largo. Quizás que yo tenga el sistema aerodinámico para poder volar. Quizás que la persona que las circunstancias que tengo de alrededor sean buenas. Pero te digo, hay pequeños obstáculos que te quieren mantener agarrado de la tierra. Hay pequeños obstáculos que te quieren mantener con tu cabeza gacha. Hay pequeños obstáculos o aparentes pequeños que pueden ser tu carácter, que pueden ser tu debilidad, que pueden ser. Pero quiero decirte, hermano, que es un privilegio ser escogido como hijos de Dios.
Es un privilegio ser escogido como hijo de Dios, ser humilde y reconocer el lugar de Dios, ser humilde y dejar que Él sea quien me levante. Es muy importante. Hay marcas que producen el pecado, los errores. Si esas marcas te estorban y tú no las dejas atrás, o si tú no te sobrepones a ellas, no llegarás a ninguna parte. El pasado hay que dejarlo a los pies de Cristo y emprender hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios habla proféticamente y su mover sobrenatural está sobre los hijos sensibles. ¿Como quién? Como Isaías. En el año en que murió el rey Usías, dijo Isaías proféticamente, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus palmas llenaban el templo. Y se dice, Isaías dice, y había en un mover tan grande, y había algo tan tremendo, dice que los quiciales de la puerta se estremecían. Dios quiere. Yo no sé cuándo, bueno, vuelvo a hacer la pregunta, quizás no todo, ¿verdad? Hemos montado en un avión, pero cuando el avión está despegando, se estremece todo. Parece que se va a caer. Todo se estremece y se mueve. Todo se estremece y se mueve. Todo se estremece y no tengas miedo, porque cuando levantas se estabiliza. Luego te puedes levantar y caminar, todo estará tranquilo, pero el despegue te va a hacer fuerte. Y Dios quiere que aprendas y te dice, no tengas miedo al despegue, porque en las alturas conmigo estarás tranquilo. Pero el despegue te puede cortar. Y esta mañana quiero que estés mirando hacia tu vida y le digas al Señor, Señor, yo necesito que tú trates conmigo. Señor, yo necesito despegar, pero ayúdame a mirar mis ruedas. Ese pequeño estorbo te está dejando en la pista. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, pero el día de volar está ahí. Alguien puede decir gloria a Dios. Y qué lindo cuando la estabilidad está con el Señor. Aleluya, las piedras están debajo. Hay un coro antiguo que dice, yo quiero levantar con el Señor. Aleluya, las montañas están debajo de mis pies. Te digo una cosa, Dios quiere que levantes con Él. Luego miras hacia abajo y digo, ¿cómo pudo el enemigo tenerme tanto tiempo entenebrecido? ¿Cómo pudo el enemigo tenerme tanto tiempo detenido? Porque entonces entendiste que la victoria está en el Señor. Yo te invito a ponerte en pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, Señor, yo sé que te necesito. Yo sé que necesito de ti. Y en esta mañana me quiero rendir delante de ti. Levante sus manos. Vamos a orar.